Buenos días, mis chicas de octavo. Ya es hora que nos pongamos otra vez en contacto. Estos días han sido un poco difíciles, entiendo que es muy complicado trabajar desde la virtualidad y más ponernos en contacto también. Sé que es difícil conectarse, estar acá, pero bueno, ya hemos tratado de hacer cositas, he tratado de mostrarles unos videos, de que hicieron unas lecturas, unas consultas y ya vamos a ahondar el tema. Por lo tanto, en esta ocasión no vamos a tener encuentro virtual, yo voy a grabar esta clase que ustedes podrán consultar cuando lo necesiten. Listo. Pueden parar y espero tener sus preguntas en Classroom para luego programar un encuentro y resolverles sus dudas particulares. Es muy importante que tomen nota porque recuerden que todo eso va a entrar en la programada. La programada de este periodo involucra los conceptos de composición que ya vimos, que ya explicamos, lo hicimos en clase, lo hicimos súper bien y falta evaluarlos. Y vamos a entrar a hablar sobre la Edad Media. Listo. Ustedes ya vieron los videos, también vieron una película, vimos la película Ágora, que es muy importante entender qué pasó. El año pasado habíamos terminado lo que era la antigua Roma. Bueno, antes de empezar con el tema, por favor, chicas, siempre que se comunique conmigo, hágalo por medio del correo electrónico, que es mucho más fácil para mí responderles inmediatamente. En Classroom los comentarios a veces me quedan ocultos y es muy complicado. También les pido que por favor traten de hacer los trabajos como se les pide, pues en Classroom yo les puedo hacer comentarios, retroalimentaciones, si tienen dificultades, recuerden, me pueden contactar a través de Skype y por Skype yo les ayudo a resolver lo que necesiten, para eso estamos, para orientarnos. Si de pronto yo no le respondo porque, chicas, es mucha gente, son muchos correos, vuelve y me escribe, sea intensa, que con seguridad si no le respondí, no es porque no le quiero responder, es porque estuve ocupada en otra cosa, me desconcentré, leí el correo y luego se me olvidó darle respuesta al correo y como le he leído, posiblemente no te pueda responder, pero estoy tratando de hacerlo en el menor tiempo posible. Eh, Volvemos entonces a lo que estaba a empezar el tema. El año pasado terminamos con la antigua Roma, lo repasábamos al inicio del año y la película Ágora es muy interesante, nos habla de Hipatía. Hipatía entonces es esta filósofa romana y vamos a ver qué es lo que está pasando. Durante la antigua Roma vimos y lo explicamos que coincide con el nacimiento de Cristo. Ese nacimiento de Cristo entonces hace que empiece a difundirse por el mundo el catolicismo, el cristianismo o catolicismo, porque eso luego se va a dividir y luego lo veremos. Por ahora es muy importante entender qué fue lo que pasó. Los apóstoles van a ir a regar la palabra de Dios a todas las partes del mundo donde se puedan ir. ¿Y a dónde se van a ir? Prácticamente a todo el dominio romano, porque Roma era la que estaba dominando en ese momento. ¿Qué va a pasar? El catolicismo va a ser prohibido, porque los romanos tienen una religión propia que creen en varios dioses. Recuerden que ellos van a creer en aquellos dioses que son copiados de los griegos y que van a ayudar a crecer todos sus conocimientos científicos, políticos, artísticos y culturales. Ellos son politeístas y por lo tanto no van a permitir. ¿Qué vemos en la película de Hipatía? Una gran filósofa, física, matemática, una de las grandes mujeres de la historia que está luchando en el momento en que el cristianismo está tomando poder, porque con el cristianismo todos somos iguales a los ojos de Dios. Entonces no hay diferencias entre esclavos y ciudadanos romanos. Recuerden que había esclavitud en esta época y eso va a hacer que evidentemente muchos esclavos vayan a quererse volver al cristianismo. Ellos van a imponer y se va a asumir que la ciencia, las matemáticas, la filosofía, tiene que ver, está ligado a las religiones politeístas. Ellos dicen que las religiones politeístas son paganas, que son paganas, que creen en muchos dioses. Eh, por lo tanto, entonces, tenemos que se van a oponer, van a apedrear a Hipatía por sus conocimientos, pero también vemos algo muy interesante que fue la caída de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era ese lugar donde se guardaban los conocimientos de la humanidad y que habían desarrollado muchas cosas. Este
esta toma del cristianismo hace que se incendie la biblioteca y se pierda mucho conocimiento. Se dice que todo el conocimiento y todos los avances de la humanidad se perdieron con la biblioteca de Alejandría y casi que luego va a tocar volver a empezar desde cero. Esa película que vimos dará lo que conoceremos como la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano va a caer y va a caer porque Roma está cerca de muchos otros pueblos alrededor que los van a invadir. En este proceso que está pasando con los católicos, con la religión católica, pues va a pasar algo muy importante. Primero, como los romanos estaban, el emperador romano y todo eso gobernaban, no permitía a la religión católica porque estaba viendo que estaban echando en contra a los esclavos y a muchas otras cuestiones políticas no les interesaban. Entonces van a perseguir a los apóstoles, a los predicadores de la palabra de Dios. Sabemos por historias de la Biblia que muchos santos los crucificaron, fueron apedreados, son los grandes mártires de la iglesia. Pero aún así van a seguir llevando la palabra de Cristo. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Por allá en el año 1400 algo, voy a chismosear por acá porque así se me olvida, 1476 después de Cristo, es la caída del Imperio Romano, pero va a pasar un fenómeno. Resulta que ya mucha gente era católica, pero a escondidas del emperador romano, y habían utilizado unos cementerios públicos. Esos cementerios públicos luego los vamos a conocer. Yo creo que voy a ir a las diapositivas, ir explicando con las diapositivas para que entendamos un poquito, pero voy a ir alternando. Listo, entonces vamos acá un segundito, yo anulo unas cositas que tengo por acá y vamos a empezar. Entonces tenemos que la caída del Imperio Romano nos da en el año 476 después de Cristo, en esa época acá del Imperio Romano, pero como les decía, el catolicismo ya había tomado mucha potencia. ¿Y dónde se ha potencializado? Bueno, ellos eran perseguidos por los romanos, pero entonces van a utilizar esos lugares que son cementerios públicos conocidos como los panteones públicos. Van a ser unos cementerios romanos subterráneos, más conocidos como catacumbas. Yo tengo un error en este PowerPoint que será conocido como serán las catacumbas. La caída del Imperio Romano dará inicio a lo que se llamará la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? Se conoce como la Edad Oscura. El medioevo tiene varios nombres. ¿Y qué pasa en este medioevo? ¿Y por qué se llama Edad Oscura? Pues resulta que aquí empezará la religión católica a tener mucho poder y todo lo que se conocía hasta el momento será olvidado. En este periodo de la Edad Media de aproximadamente 1000 años o un poquito más, vamos a tener una iglesia inquisidora que va a prohibir demasiadas cosas. No permite la ciencia, no permite el conocimiento, el arte. Vamos a retroceder todo lo que hemos avanzado hasta Roma en los conocimientos científicos, matemáticos, filosóficos, artísticos, de todos los ámbitos. Pero entonces, antes de empezar la Edad Media, antes de la caída del Imperio Romano, vamos a tener un periodo llamado el paleocristianismo. Ustedes ya saben qué significa paleo. Paleo significa antiguo o viejo, ¿cierto? Paleolítico, piedra vieja, piedra antigua. Aquí tenemos antiguo cristianismo o viejo cristianismo. Entonces, en este periodo del paleocristianismo, recuerden, chicas, que esta línea del tiempo en Prezi la encuentran en internet, buscan Prezi, línea del tiempo Oriana, y la pueden tener. Se desarrolla durante los primeros 6 siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo y durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros que a la caída del Imperio Romano. Ahorita volvemos a lo que fue la caída del Imperio Romano. Y son las primeras manifestaciones artísticas de estos pueblos cristianos. ¿Qué va a pasar exactamente en ese momento? Y aquí me voy a ir de acá y les voy a mostrar otra cosita que les tengo que mostrar, que es esta. Listo, yo me voy a ir alternando en varias cositas para que ustedes puedan verlo un poquito mejor. Listo, entonces tenemos que estamos acá en Roma. Voy a coger por aquí una herramienta que necesito, un segundito. Esto es un poco complicado, yo sé que ustedes me van a tener mucha paciencia. Estoy buscando una herramienta que necesito para escribir, se me perdió, aquí está. Voy a poner de un colorcito.
y le vamos a poner un tonito, un tamaño. Listo, acá tengo mi herramienta. Lastimosamente este programa que tengo no me aparece el mouse, pero sí aparece lo que conocíamos. Estábamos en la antigua Roma, ¿cierto? Hasta ahí habíamos llegado y habíamos hablado entonces de eso. Nace Cristo con el año 0 y en sus primeros periodos va a aparecer ese cristianismo. Los primeros días entonces los pueblos cristianos van a estar escondidos en esos lugares que, como les dije, en el presi tengo un error de escritura, se llaman catacumbas. En las catacumbas, esto está mal escrito porque es una herramienta de escribir con el mouse, me disculpan ustedes, se van a esconder los cristianos y ahí van a empezar a tomar mucha fuerza la religión católica. ¿Qué va a pasar? Resulta que va a llegar un momento en que son demasiadas personas escondidas en el Imperio Romano profesando una religión prohibida por el imperio. Y voy a volver a Prezi para que me miren acá una cosita. Y acá en Prezi, un segundo, me disculpan, quiero que vamos un momentico al mapa, a este mapa. Listo, vamos a ir a este mapa y vamos a mirar qué pasa. Listo, tenemos por acá a Italia, ustedes lo pueden ver bien, no sé si la manito, ahí donde tengo la manito está Italia, pero todo este territorio, todo esto por acá, era dominación de los romanos. Todo eso lo habían dominado los romanos en algún momento. Por acá yo se los había mostrado un poquito en algún momento cuando hablamos de Roma. Todo lo rojo era lo que habían dominado los romanos. Es más, este mapa me gusta un poco más para explicar lo que tengo que explicar. Entonces tenemos que ellos estaban acá. Este imperio era demasiado grande, entonces ellos van a tener dos capitales. Los romanos van a tener dos capitales, una aquí en Roma y la otra en un lugar llamado Bizancio o Constantinopla, en este lado, en Turquía. Hoy se conoce como la ciudad de Estambul. Acá va a ser la otra capital romana para poder gobernar en esta otra parte del mundo, por acá por donde yo tengo la manito. Ahí cuando solamente lo oprimo es que me aparece la manito, entonces para que ustedes me entiendan. Y Roma va a dominar por toda la parte europea. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este lugar era fundamental, conocido como Estambul hoy en día y conocido en la antigüedad como la ciudad de Bizancio. En esta ciudad la vamos a encontrar en este punto. Este punto es muy importante porque este se llama el estrecho del Bósforo y vamos a tener acá el mar Egeo y el mar Negro. ¿Y por qué va a ser tan importante ese punto? Pues el mar Egeo, que está al lado de Grecia, acá donde tengo la manito, se comunica con el mar Mediterráneo. Entonces imagínense todo el comercio que tenían por medio del Bósforo, del estrecho del Bósforo, se llama así, se llama el mar Mármara y el mar Egeo. Listo. Va a ser un punto estratégico para poder tener comercio con Asia. En Turquía vamos a tener lo que se llamará la ruta de la seda, que es una ruta muy importante y por donde voy con la manito, ustedes pueden buscar luego en internet y vamos a encontrar que esa ruta era supremamente importante para los romanos porque pueden comercializar la seda con la otra parte del mundo, con Asia. Estaba este punto muy importante porque ahorita vamos a hablar del arte bizantino y es el arte que sucede exactamente aquí en Bizancio. ¿Qué está pasando entonces? Como se los dije en algún momento, vamos a retroceder esto un poquito hacia donde yo que no, esto me revolvió a Roma, no me interesa Roma, vamos a salir del mapa y vamos a volver al periodo paleocristiano. Entonces vamos a encontrar, como les dije acá, esto estaba mal escrito, es catacumbas, con C, no catatumbas, también tengo errores a veces. Vamos a encontrar que los primeros cristianos se van a esconder en estos lugares a profesar su religión. Y allá van a empezar, son estas tumbas o panteones públicos donde se reunían y vamos a empezar a encontrar imágenes de Cristo en las paredes, en las tumbas. ¿Listo? ¿Qué está pasando entonces?
La mitad de Roma por fuera es pagana, cree en sus dioses y tiene una política, pero a escondidas se va a las catacumbas y se esconde y es católica, porque son perseguidos por los soldados romanos. Ahora bien, un emperador romano, Constantino el Grande, en su lecho de muerte, él se estaba muriendo, se dio cuenta que si no hacía algo importante y no aceptaba el catolicismo, todo ese montón de gente iba a salir en contra del Imperio Romano, y más que estaban teniendo un problema con las invasiones de pueblos bárbaros. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos que Constantino el Grande en su lecho de muerte decide bautizarse al catolicismo y convierte en el primer papa particularmente de la historia. Eso hace que en ese momento esa jugada de Constantino logre sacar que toda esa gente se vuelva aliados y vuelve la iglesia igual de importante que la política. Y se convierte Roma la capital católica del mundo. Es ahí donde encontramos la sede del Vaticano, etcétera. Listo. Entonces tenemos que, al hacer esto, Constantino logra apoyar la religión católica y salen un montón de situaciones en esta Edad Media o en este inicio de la Edad Media. Vamos a ver esto entonces, que estábamos acá. Entonces ellos se van a esconder en las catacumbas y luego que salen de las catacumbas vamos a dar origen entonces a lo que será la Edad Media con la caída del Imperio Romano, como les decía, en su primer momento, y esta Edad Media tendrá 4 periodos. El primero que vamos a hablar se llama el paleocristianismo, que es el antiguo cristianismo, listo, pero antes de hablar de este tipo de cristianismo, quiero simplemente, voy a poner estas letricas por acá, listo, quiero mostrarles qué es lo que está pasando en este momento con el mundo. Listo, voy a poner acá para poderles escribir. Entonces aparece el cristianismo. El cristianismo ataca la filosofía, la ciencia, etcétera, de tal manera que no permite que eso funcione. El cristianismo va a abolir la creencia en varios dioses. Y los que crean en varios dioses eran los científicos, los matemáticos, los filósofos, etcétera. Y va a crear un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es lo que la gente cree, las creencias de la gente, y a partir de ahí se crea la sociedad. El paradigma en la Edad Media va a ser muy sencillo. Para ellos, Dios mío, esto se me vuelve a desconfigurar, disculpen un segundito. Y yo organizo esto, un segundito. Vale. En la Edad Media el paradigma va a ser que la Tierra es recta. Ellos van a decir que arriba va a estar el cielo. Esta es la Tierra, ¿cierto? La Tierra es plana. Y que el Sol gira alrededor de la Tierra. O sea que la Tierra es el centro del universo. Y hacia abajo queda el infierno. En esto va a creer un segundito, listo. Y que abajo queda el infierno. Eso significa que ellos van a creer que todo aquel que no crea en Dios se va a ir para el infierno. Y que si usted camina por la tierra, si usted está caminando, si usted es una persona que va navegando en un barquito, acá me disculpan el dibujito, pero esto no me quiere coger. En un barquito, digamos que es un barquito, en el dibujo me queda todo choroto. Este es mi barquito. Si usted sigue navegando, se va a caer, porque la tierra es plana y que el sol es el que gira alrededor de la tierra y la tierra es recta. Ya hemos visto en la película de Hipatía que ya había descubierto que realmente éramos nosotros los que girábamos, pero como era pagana, como creían varios dioses, como es un asunto atacado por la iglesia, no se va a aceptar. Y todo el que diga lo contrario va a ir a lo que se llamará la Inquisición, la Sagrada Inquisición. ¿Qué es la Inquisición para la iglesia? Inquisición.
¿Y qué será la Inquisición? Serán unos jueces. Todo aquel que no haga lo que la iglesia dice va a ser torturado, tendrá que confesar, incluso lo van a quemar. Estamos entonces en un periodo muy inquisidor. Cuando hablamos de Inquisición, voy a borrar esto, creo que ya lo entendimos. Cuando hablamos de un periodo inquisidor, es que el poder de la iglesia va a controlar a las personas. Y todo el mundo tendrá que creer en Dios y todo el mundo tendrá que hacer las cosas que la iglesia imponga. Si ustedes vieron el video sobre la Edad Media, saben que es un periodo feudal donde el señor feudal es el dueño del territorio y las personas, él le alquila o le presta el terreno a los campesinos trabajan la tierra, pero todo lo que producen es para el dueño y le tiene que pagar impuestos al rey. En este periodo entonces tenemos que en la antigua Roma, me gustaría tener acá el mapita, pero no lo tengo. ¿Qué pasaba? Digamos que esta es la bota. Ay, Dios mío. Esperemos un segundito. Yo voy a buscar rapiditamente una imagen de Roma y la voy a pegar acá. Un segundito. Entonces tenemos que hubo una invasión de pueblos nómadas, ¿cierto? De pueblos bárbaros, perdón. Un segundito, porque hablar y buscar al mismo tiempo es un poco complicado. Listo. Estoy aquí buscando una imagencita en internet. Esto no se los muestro a ustedes, pero es para que ustedes me puedan entender un poco. Entonces, ¿qué van a hacer los pueblos bárbaros? Son los pueblos que están al norte de Europa, que se consideran bárbaros porque no tienen las costumbres o no están tan civilizados como los romanos, como los griegos, como esta parte del sur de Europa. Estos pueblos van a tener un montón de culturas muy importantes. Un segundito. Entre ellos vamos a encontrar los celtas, y los pueblos celtas son pueblos que creen en otro tipo de dioses que no son tan... Eso no me deja descargar. Un segundito. Ay, esta imagen me gustaba, chicas. No me deja copiar este. Dios mío, chicas. A veces aquí trabajar así es un poco complicado. Espero que me tengan paciencia. A ver si aquí yo creo que sí. Copiar imagen. Listo. Pasémosla para acá. Y la voy a pegar. Esperemos un segundito que me cargue la imagen. Entonces vamos a tener esos pueblos que están en el norte de Europa, que no tienen una cultura tan bien elaborada como la de los romanos. ¿Qué quiere decir que no tienen una cultura tan bien elaborada? Quiere decir que todavía saquean, que van a las ciudades a robar, a violar, que son medianamente nómadas, que viven todavía en el bosque, en casitas, que muy similares a lo que son los vikingos, que muchas veces de pronto ustedes ya han visto un poco ese programa de los vikingos. Bueno, aquí ya tenemos este mapita y nos vamos a encontrar. Tenemos los ostrogodos, los visigodos, los francos, hay un montón de naciones y todos esos pueblos van a venir. ¿Qué va a pasar? Todos estos pueblos bárbaros, considerados bárbaros en su momento, yo voy a poner esto así bien grande, pongámosle qué color, pongámoslo negro para que se vea. Listo. Todos esos pueblos bárbaros van a atacar a Roma y van a venir. Dios mío, chicas, ténganme paciencia, que no me ha querido el color. Todos esos pueblos van a atacar, van a invadir a Roma y Roma se tendrá que defender. Pero con la imposición del catolicismo, Roma va a poder salir y defenderse. Todos esos pueblos son considerados bárbaros y van a tener una lengua llamadas vernáculas, que son las originales, las de los pueblos germanos, o sea, el alemán antiguo, el francés antiguo, etc. Todos los pueblos van a venir acá, van a invadirlos y al volverse Roma católica, lo que va a lograr es otra cosa. ¿Y qué va a lograr Roma al volverse católica? Primero, resulta que Bizancio o Constantinopla, que era conocido, que está aquí, como ya les había mostrado en su momento, fue
eh, se perdió el dominio de Constantinopla por la invasión del pueblo otomano, que son los de estas películas de, ¿cómo es que se llaman? Pero yo me acuerdo, los sultanes, el sultanado, que creen en Alá y tienen otra religión, ¿cierto? Ellos van a perder esta Constantinopla y van a perder el dominio en Tierra Santa. Y como Roma es la capital católica del mundo, ellos van a lanzar algo llamado las cruzadas. ¿Qué serán las cruzadas? Los grandes reyes franceses, españoles, etcétera, van a ir a Tierra Santa a tratar de recuperarla. Es la búsqueda de estos grandes caballeros que van a tener una banderita rojita, ahorita les voy a mostrar otras imágenes, y una cruz rojita, y van a tratar de recuperar Tierra Santa. Todas las cruzadas fracasaron, y todo esto que trataron de hacer durante la Edad Media por recuperarla, todo eso fracasó y no se pudo nunca recuperar. En todo este periodo entonces tenemos que es un periodo, como les decía, inquisidor. ¿Y qué quiere decir inquisidor? Al hacer el medioevo, entonces es la época de las grandes batallas, o sea que tenemos las cruzadas que ya les acabé de nombrar, tratando de recuperar Tierra Santa, pero también tenemos entonces la creación de pequeñas fortalezas. Es la creación de estos lugares que llamamos castillos. Yo creo que todos ustedes han visto historias de caballeros, en la época de los caballeros, que tienen un castillo con un puente que está rodeado de... Ay, no me quiso cambiar el color, un segundito. Y que está rodeado de un río, ¿cierto? Protegidos porque en esas fortalezas de castillos de los pueblos bárbaros. Entonces tenemos que la Edad Media es el periodo en el que el Imperio Romano, ya vuelto cristiano, va a dominar los pueblos bárbaros, va a acabar con las religiones que ellos tenían, considerándolas paganas, pues creen en otros dioses. ¿Y cuáles van a ser esos? Por ejemplo, los celtas van a creer en muchos dioses, en muchas figuras no se consideraban dioses, fantásticas. Todas hemos escuchado hablar de dragones, de duendes, de trolls, en películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos. Todos estos personajes son medievales. Las hadas, los duendes, como les decía, son personajes de los bosques y eran creencias de los pueblos celtas. Todas esas historias van a morirse porque el cristianismo va a llegar y va a imponer la creencia en Dios. Si usted no cree en Dios, es torturado por la Inquisición y le hacen cambiar su religión. La Edad Media es un periodo de acabar con todas las otras religiones, la imposición del catolicismo y la imposición de la Iglesia Católica. Entonces los romanos van a poder dominar los otros pueblos, van a fortalecerse los monasterios, las iglesias, y vamos a acabar con las religiones paganas. Pero se crean las ciudades en torno a estos pequeños castillos o fortalezas donde si hay un ataque de pueblos bárbaros, los aldeanos podían llegar allá y resguardarse y protegerse alrededor de las fortalezas del castillo. Es la época, no sé si han visto películas de castillos con pasadizos secretos, de todas escondidas. ¿Y por qué esas escondidas? Porque todo aquello que la iglesia no aprueba va a ser juzgado por la Inquisición. Como que, pongo un ejemplo. En esta época vamos a ver la persecución de las brujas. Por eso les mostré también el video sobre las brujas. ¿Qué pasó? Las mujeres antiguamente eran las que dominaban la salud de las personas. Las mujeres eran quienes curaban. Pero como es un conocimiento tan extraño, no se sabía, no estaba basado en cosas científicas, y como eran las prácticas tan extrañas, se consideraron brujas. Entonces pongo un ejemplo bobo, por decir algo. Si mi mamá me daba una aromática para alcohólico y eso no estaba bien visto por la iglesia, mi mamá podía ser condenada a brujería y la podían quemar por bruja. Todo aquello que no fuera aprobado por la iglesia era brujería. Entonces vemos como Hipatía también la apedrean y creen que es una bruja, porque es que tiene unos conocimientos muy extraños.
y un conocimiento que no manejan. Entonces el conocimiento hacia las mujeres, y las mujeres van a ser perseguidas por brujas, van a ser quemadas. Hoy en día la iglesia ha pedido muchos perdones, ha pedido perdón por todos los asesinatos y crueldades de la Inquisición, y entonces por eso los castillos tenían pasadizos secretos y las calles van a ser estrechas. Las ciudades medievales, voy a buscar por aquí una imagencita de una ciudad medieval, ciudad medieval. Lo que pasa es que yo aprovecho para mostrarles a ustedes. Voy a coger esta imagencita que me gusta más, la vamos a copiar y la vamos a pegar. No me dejo copiarla. Un segundito, chicas. Vamos a copiar entonces otra. Tampoco, pero ¿por qué no están dejando? Copiar imagen. Y la vamos a poner aquí para que me quede un poquito más bonita. Las ciudades medievales van a ser así, alrededor de un castillo, protegidos por una fortaleza, en la que la fortaleza entonces los va a proteger, pero son con callejones. Si ustedes se dan cuenta, esta línea me quedó muy pequeñita, son callejones. Hoy en día, si usted va a cualquier parte, a cualquier pueblo de Colombia, a cualquier pueblo del mundo, o más que todo en Colombia, podemos ver que es muy fácil encontrar el parque. Usted llega a un pueblo que no conoce, usted ve la iglesia y dice, allá está el parque, y en el parque encuentra todo. Las ciudades medievales son de callejones cerrados, estrechos, de callejuelas y pasadizos secretos. ¿Para qué? Por si venían los bárbaros y lograban entrar y atacar, se perdiera, no pudiera entrar un ejército grande, sino que tuvieran que entrar en fila india y los callejones los iban a hacer perder y no podían atacar el castillo del rey o el castillo de la persona, del conde que estaba dominando en ese territorio. Entonces las calles son laberínticas y el castillo tiene pasadizos secretos para hacer aquello que está prohibido, porque si la iglesia me ve, me condena y me cuestiona. Por eso la Edad Media es conocido como la Edad Oscura. Durante la Edad Media vamos a perder todo el conocimiento que se había alcanzado, toda la lógica dice, si está en contra de la escritura no se puede hacer, si ataca la palabra de Dios no se puede hacer, y es la imposición. ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hablar de acá de la Edad Media? Quito esto, quito todos esos mamarrachos que hice y voy a volver a escribir. Entonces, ¿qué va a pasar en la Edad Media? Va a pasar que es un periodo que se llama el oscurantismo, o un periodo de oscuridad. ¿Y qué es de oscuridad? Los conocimientos van a quedar relegados, no se va a avanzar en el conocimiento, se va a retroceder, y ese retroceso va a significar mucho para la historia del hombre. Entonces tenemos un periodo de oscuridad, de una persecución contra las personas que hacen y piensan diferente o que razonan. Científicos descubrieron muchas cosas en este periodo. Creo que se descubre que la Tierra es redonda incluso por descubrimientos científicos, pero están escondidos y ocultos en estos lugares. Tienen que ser escondidos porque si la iglesia se da cuenta, te condenan a la caldera, eres bruja, eres brujo, o simplemente te torturan por ser pagano o por creer en varios dioses. Listo. Es un periodo de oscuridad, no hay avances, todo lo que se había hecho y logrado en el arte, en la ciencia, en todo, vamos a retroceder. Y es un periodo muy largo en el que lo que importa es educar. Bueno, tenemos otra cosa muy tesa. Entonces, ¿yo cómo hago para convertir un pueblo bárbaro en un pueblo cristiano? Todo lo va a lograr la iglesia por medio de infundir el temor a Dios. Ellos van a infundir el temor a Dios. No voy a poner esto así, pongámoslo con letras más fácil. Una letra un poquito más grande. Yo miro si está muy chiquita la letra, pongámosla un poquito más grande. Un segundo. ¿Ellos qué van a hacer? Infundir el temor de Dios. ¿Y qué es infundir el temor de Dios? Quiere decir que si tú no haces lo que la iglesia dice, te vas a ir para el infierno. Entonces vaya a la iglesia, que Dios le va a perdonar los pecados. Pero ¿qué va a pasar? La única forma de hacer cambiar un pueblo de una religión a otra es por medio del temor. Y ellos tenían primero
tenían sus escrituras que decían que se iba para el infierno, se iba a arder allá, se iba a pudrir en los pecados, se iba a arder en la caldera eterna, que el diablo se lo iba a llevar, pero además tenían un poder también militar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil cambiar esa religión por esto. Además, que los curas daban la misa en latín, y ellos eran pueblos que no hablaban latín, tenían lenguas vernáculas, o sea, hablaban un francés antiguo, un alemán antiguo. Entonces, si yo en esta clase se las digo en inglés o en francés, creo que las mato, ustedes no me van a entender. Lo mismo pasaba en esta época. Entonces van a lograr, por medio de pequeñas imágenes, explicar qué son esas imágenes. Vamos a encontrar que va a aparecer algo llamado los iconos. Ay, Dios mío, un segundo. Los iconos o lo que conocemos como iconografía. ¿Sí? ¿Y qué se logra con esto? Representar lo más importante de Dios. Porque como si yo voy a enseñar la historia de Dios y hablo en latín, escribo en latín, y usted va a la iglesia y me quiere convencer que me pase el cristianismo, pero yo no lo entiendo ni jota, ¿cómo lo va a lograr? Entonces ellos imponen el temor a Dios, pero el arte en esta época tiene un fin muy interesante, que es enseñarle la historia de Dios. ¿A quiénes? A los iletrados. ¿Qué quiere decir eso? A aquellas personas que no saben leer. Entonces el fin del arte medieval va a ser enseñar la historia de Dios a los iletrados por medio del temor a Dios y utilizando algo que llamamos iconos e iconografía, que son imágenes sencillas que pueden transmitir un icono de un computador. Ustedes inmediatamente entienden un montón de cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, volvemos acá y tenemos el primer periodo, que es el paleocristianismo, el antiguo cristianismo. Luego vamos a tener un periodo bizantino, que es lo que sucede en la ciudad de Bizancio, Constantinopla, hoy en día, que se llama Estambul. Luego vamos a tener un arte que se llama románico. Ojo, no quiere decir de romanticismo, es románico, y su nombre viene de los romanos. Y el último periodo medieval se llama el periodo gótico. Esto para que ustedes tengan en cuenta cómo va la línea del tiempo y la puedan estudiar más fácilmente. Ahora vamos a ir a seguir con las diapositivas. ¿Listo? Estas diapositivas, las de Prezi, voy a retroceder un poquito y vamos a volver aquí a lo que decíamos que era el arte paleocristianismo. Vamos al paleocristianismo, vamos a hablar de estos 4 periodos en términos generales. Entonces, el paleocristianismo se va a desarrollar en los primeros 6 siglos de nuestra era, la aparición del cristianismo, la dominación romana y la invasión de los pueblos bárbaros, las primeras manifestaciones de los primeros cristianos. ¿Qué va a pasar? La iglesia va a tener que enseñar por medio de imágenes, pero no va a aceptar las imágenes de los romanos ni los griegos. ¿Y por qué no? Ni la desnudez que ellos manejaban. ¿Por qué? Porque así representaban a sus dioses, a Zeus, a la Venus, etc. Entonces no podían utilizar los mismos sistemas de representación. Entonces van a quitar, Dios mío, esto me quitó, devolvámonos acá un poquitico. Vamos a mirar las características. Voy a acercarlo un poquitico para que ustedes lo vean un poco más. Entonces, características generales del arte paleocristiano. Se limitan a evocar un pequeño número de figuras y de diversos objetos. No van a representar el mundo que es, solamente el arte sirve para enseñar la historia de Dios a los iletrados. Van a limitar los colores. La pintura, más que representar el mundo o la belleza perfecta de los griegos, sugiere cosas que enseña. Las figuras van a mirar siempre al espectador, normalmente están de frente, pero no es lo mismo que la ley de la frontalidad egipcia, es completamente diferente. La iglesia dice que la esencia de Dios es imposible de representar. Tú no puedes representar a Dios, por eso van a eliminar todos los ídolos paganos. Que son los ídolos paganos? Las representaciones romanas y griegas. En esta época van a destrozar todos los bustos romanos, van a quitar los de todas partes, porque ellos dicen que los romanos creen en unos dioses, pero también adoran a las personas, porque ellos tenían los bustos de los emperadores. Entonces dicen que es imposible representar a Dios, pero al principio las van a prohibir las representaciones de Dios, pero luego las van a tener que utilizar, porque como no lo entienden los pueblos paganos, necesitan de las imágenes para poder enseñarle la historia de Dios a los iletrados. Y por eso en las iglesias vamos a encontrar muchas veces lo que son los
los Vía Crucis. ¿Y qué son los Vía Crucis? Una pequeña historieta que pasa primera estación, segunda, o sea, primera escena, segunda escena, tercera escena, hasta la 14ª estación, que nos cuenta toda la historia hoy de la pasión de Cristo. Entonces van a tener que utilizarlo finalmente y por lo tanto lo van a hacer de una forma particular. Cuando hablamos desde el punto de vista formal, son las características cómo van a realizar las pinturas de esta época. Aparece otra vez la jerarquización de las figuras de los egipcios. ¿Cómo así? A Dios se le representa grande porque es el ser poderoso, es el Dios que todo lo ve, y a las personas más pequeñitas, como en Egipto veíamos al faraón más grande, ¿cierto? La perspectiva es inversa, o sea, las personas hacia atrás. Tú cuando ves cosas en la profundidad, un carro a lo lejos lo ves chiquito, cuando se acerca se ve grande. Aquí en cambio las personas van a ir como creciendo, entre más se alejan están más grandes. Hay una desproporción, la proporción de la belleza, la de las 7 cabezas, etcétera, va a desaparecer y son completamente desproporcionadas. El desnudo va a desaparecer y se va a prohibir, y vamos a encontrar las catacumbas que se hallarán de esos panteones públicos o esos cementerios públicos donde se van a encontrar esos primeros cristianos. Como les decía, tenemos las primeras catacumbas. Recuerden que tengo un errorcito acá, que se centra en la excavación de estos lugares para reunirse antes de que el catolicismo saliera pues a flote, ¿cierto? Ya esta imagen las habíamos visto y vamos a encontrar entonces cómo aparecen los símbolos en esta época. Las representaciones de Dios ya no parecen muy real y vamos a encontrar lo que son las basílicas. Ojo con esto, las basílicas ya la habíamos visto en Roma. Las basílicas era el lugar donde se impartía justicia, donde los romanos se reunían a tomar decisiones políticas y a impartir justicia. Cuando Roma se convierte al catolicismo, ya los templos griegos romanos van a ser muy pequeños, no va a caber toda la gente. Entonces van a utilizar esos lugares donde los romanos impartían justicia y se van a tomar como los templos de reunión. Entonces, que se conocía en la antigüedad como basílica, listo. No van a tomar el modelo de los templos paganos, sino que toman las grandes áreas de reuniones públicas que ya se conocía con el nombre de basílicas, que son estas, y que hoy en día se parece más a las iglesias que conocemos, ¿cierto? Vamos a tener que también la escultura, en esta época se hallan los sarcófagos. ¿Qué son los sarcófagos? Son como unos ataúdes de piedra decorados con escenas de la Biblia y que los tenemos acá. Aquí ya podemos ver que es muy grande la cabeza con respecto al cuerpo, ya no tenemos lo de las 7 cabezas. Esto acá me parece otras imágenes, Dios mío. Listo. Vamos entonces al periodo bizantino, que es el arte enfocado en Bizancio o en Constantinopla, o como les dije que es hoy en día, Estambul. El arte bizantino es la expresión artística que se configura a partir del siglo VI, muy enlazado con el mundo helenístico griego y continuador del arte paleocristiano en oriental. En sus primeros momentos, Bizancio se consideró como el continuador natural en los países del Mediterráneo occidental, o sea, era continuador de lo que pasaba en Roma, siendo transmisor de las formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. Tenemos entonces esto. Esto es la arquitectura bizantina. Si vemos, aparece la forma, aquí donde tengo la manito de la cúpula, muy redonda. Pero si vamos un poco más a fondo, eso se llama la iglesia de Santa Sofía, está en la ciudad de Estambul, es de los monumentos más importantes que existen en el mundo, y si ustedes van a Estambul deberían ir allá. La iglesia de Santa Sofía, como les dije, Bizancio o Constantinopla fue dominada luego por el pueblo otomano y va a ser allí donde imponen ya su religión. Ay, se me olvidan. El Islam, creo que es el Islam. Si me equivoco, me perdonen. Y en esta misma iglesia, así como ellos mismos van a coger los templos, las basílicas que eran para impartir justicia, para crear Dios. Cuando el imperio otomano viene y domina Constantinopla y particularmente Estambul, coge la catedral de Santa Sofía, que es esta, y la convierte en una mezquita. ¿Y por qué sabemos que es una mezquita? Miren estas 4 torrecitas. Esta es la mezquita más importante que existe en el mundo oriental. Tiene 6 minaretes. Por aquí está el otro por allá atrás y el otro por acá no se alcanza a ver. ¿Y qué es un minarete? Es para ellos la hora de la lectura del Corán. Ellos pues oran a ciertas horas del día,
oran por medio de parlantes y se escuchan por medio de las mezquitas. Entre más minaretes es más importante. Entonces es una iglesia que fue católica y luego se convirtió en una mezquita y de las más importantes. Pero podemos ver en la arquitectura esta forma de cúpula redondita muy diferente a lo que ya hemos visto y por eso se considera arte bizantino. Vamos a continuar con los mosaicos romanos, pero ya con elementos cristianos, y aparecerá por primera vez lo que será la historia, la idea del pantocrátor. ¿Qué es el pantocrátor? Es esa decoración que va a ser en la cúpula de las iglesias, que representa, sitúan a Cristo en la parte superior porque es el más importante. El pantocrátor va siempre en las zonas más elevadas, en el centro de las semicúpulas, en el ábside de la iglesia, y después viene la Virgen, el coro santos y los ángeles en nivel jerárquico. Tenemos entonces acá, quiero que miren muy bien, es que acá no me aparece la forma de los ojos. Las cejas se convierten en nariz alargada, puntiaguda, la cara no da sentimientos, es Cristo con esos ojos abiertos, grandes, la cara delgada, muy seria, en la que está representando a Dios. No puede representar sentimiento. Todas estas formas de coger los dedos son iconos que representan, que son muy estudiados hoy en día por la iglesia y por las personas que conocen mucho de Cristo, porque todos esos son símbolos de que es el pastor del mundo, que nos va a orientar, etc. Yo no me los sé todos, pero es para que lo entiendan. Y aparece esta representación. Ojo que con esto vamos a trabajar más adelante y luego les explicaré cómo. Listo. Entonces tenemos el pantocrátor y van a aparecer también lo que son los monasterios, y en los monasterios vamos a encontrar a los monjes. En esta época no existía la imprenta, entonces tenían que transcribir a mano las escrituras y los libros, y los monjes van a hacer estos códices que son las formas de escritura, pero que son este tipo de dibujos, que son miniaturas, es como un cuentico ilustrado, porque lo ilustran para poder enseñarle la historia de Dios a los iletrados. Listo. Para pasar entonces del bizantino vamos al arte románico. Románico quiere decir de los antiguos romanos. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto en historia del arte siempre es Egipto, que es un país, Grecia, Roma se fue por acá, pero eran como islitas, ¿cierto? El románico es el primer gran estilo claramente cristiano y europeo. ¿Qué quiere decir? Es un estilo que va a caracterizar a toda Europa y el cristianismo en esta época, y que agrupa diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media, en la romana, prerrománica, bizantina, hay otros que llaman germánica y árabe, pero todas esas no las vamos a ver, y consigue formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Y lo más importante es que no va a pertenecer a una nación, como los griegos, los romanos, los egipcios, no, sino ni a una región, sino que surge de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y cada uno de esos países surge con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo artístico internacional con un ámbito europeo, porque fue en Europa. Luego vamos a encontrar que este estilo, y vamos a mirar la arquitectura, luego lo vamos a importar a América, eso lo veremos el año entrante. En América, en la arquitectura, tenemos estas construcciones románicas europeas, tenemos la utilización del ladrillo, las iglesias de estas formas o las catedrales, y tenemos que es como esa forma redondita, no cuadrada, de las columnas, perdón, de las partes de la iglesia. Y ¿qué tenemos similar acá en América? Y más que todo en Medellín, nuestra catedral metropolitana de Medellín es una catedral, la que se encuentra en el Parque de Bolívar, donde hacen la Feria de San Alejo, es una catedral románica, de estilo románico, utilizar las mismas técnicas, los mismos materiales, o sea que la podríamos visitar y darnos una idea del estilo románico. Listo. Y así reconocemos un estilo románico del resto de las arquitecturas que tenemos. La escultura, si vemos, son ojos grandes, son serios, la idea es tenerle miedo a Dios. Vemos la cabeza de esta virgen, es demasiado grande para el cuerpo, se pierde el naturalismo de la belleza griega completamente, y se trabaja en madera y estas imágenes. En la Edad Media, la pintura, la arquitectura y la escultura se consideran una sola. ¿Qué quiere decir? La arquitectura es el templo,
En el templo están pegadas las esculturas que lo adornan por fuera y por dentro, y también tiene lo que se llamarán los, Dios mío, se me va la paloma, bueno, van adosados a las paredes las pinturas, y las pinturas van pegadas allá incrustadas, es como si toda el arte fuera una unidad completamente, listo. Y tenemos estas imágenes, por ejemplo acá podemos ver cómo esa cabecita parece un dibujo de un niño preescolar, pero tenemos esto. También vamos a encontrar lo que son los bestiarios, las representaciones de bestias, de animales salvajes, como las gárgolas y todo, porque es que si tú no vas a la iglesia te vas para el infierno, listo. Esas son representaciones de los capiteles de las columnas románicas. Y tenemos la pintura, como les decía, es muy esquemática, es muy caricaturista, y todas tienen que las cejas sale la nariz puntadita y las caras alargadas, parece una caricaturita. Pilas con este tipo de representaciones porque vamos a hacer un trabajo de este estilo y necesito que lo identifiquen muy bien, listo. O esta, por ejemplo, como les decía, las particiones de atrás se ven más grandes que las de adelante, ¿vale? Y ya vamos al último estilo medieval, que es el estilo gótico. El arte gótico es el último periodo artístico que se desarrolla en Europa Occidental, porque ya Bizancio lo perdimos con la invasión de los otomanos durante los últimos siglos de la Edad Media hasta mediados del siglo XII, con la implantación de un nuevo periodo que se llamará el Renacimiento. Luego vamos a hablar de él. La arquitectura gótica es la siguiente. ¿Qué quiere decir? Es que usted va a entrar a la casa de Dios y usted tiene que darse por bien servida si es recibida en la casa de Dios. Entonces allá tenemos las iglesias góticas, son todas estas iglesias que terminan en punta, en aguja. ¿Y por qué es así? Porque cuando usted entra allá, tiene que entrar y mirar hacia arriba. Y las puertas son grandes para que te sientas poquita cosa, así de chiquito frente a Dios, y que Él te perdone los pecados. Esa es la sensación que quieren decir. Esta es la catedral de... Ay, se me va de Milán. Está en Milán, es una de las catedrales góticas más importantes. En Medellín también tenemos una en Manrique, la iglesia de Manrique, que es una que está es blanca de puntas, es de estilo gótico, para que podamos mirarlas un poquito, o neogótico en teoría porque no es tan recargada, pero la catedral gótica por excelencia, la más conocida, la más idealizada y que tristemente el año pasado sufrió una gran catástrofe, es la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora de París. Esta catedral ha sido llena de muchas historias, como la del jorobado de Notre Dame, que todos conocemos, y tiene un montón de cosas. Si ustedes pueden ver acá, vean la manita donde la tengo, el tamaño del público y la puerta tan grande. O sea, la puerta llega hasta acá arriba. Ahí vemos lo que es eso, sentirse a poquita cosa, entrando a Dios, entre casi que arrodillado y pídale perdón a Dios y que le perdone los pecados, porque vamos para allá. La escultura, como les dije anteriormente, está pegada a la arquitectura y vamos a encontrar en esta escultura esas santos alargados que te miran con esos grandes. Entonces cuando entras allá te sientes chiquito y miras a los lados y dices, oh Dios mío, me están mirando, me están juzgando, tengo que pedir perdón a Dios todo el tiempo, ¿sí? Y alrededor están las gárgolas que protegen la iglesia, pero que también son símbolo de que si no entras, si no crees en Dios, te vas a ir para el infierno. Entonces pilas con esto. Esta es la vista de París desde el cielo. Tenemos otras gárgolas y demonios que acompañan estas iglesias. Y las pinturas vamos a encontrar, ojo, acá tenemos un artista. Bueno, ¿qué va a pasar? En la Edad Media el artista tenía que seguir las normas de la iglesia. El que hiciera lo contrario, sí, para la Inquisición era juzgado, tenía que seguir las normas, era un simple artesano, no era importante, listo. Él no llevaba fama ni nada, pero si va a ver la iglesia, va a empezarle a pagar a los artistas para que hagan obras de arte. Aparecerá la idea de mecenas, que es el patrocinador a los artistas, el que le paga por hacer a los artesanos para hacer obras de arte. Pero finalizando la Edad Media vamos a tener a este señor, se llama el Giotto. Se los voy a escribir por acá un segundito. Yo acá busco un espacio para escribírselos, para que anoten el nombre de él, porque vamos a tener dos artistas muy importantes y necesito que ustedes lo tengan. El Giotto y el otro se llama el Bosco. Muy importante porque vamos a hacer una consultica de ellos. Listo.
Estos dos ya se los voy a mostrar. Son estos dos artistas, el Giotto y el Bosco. Anótenlo por ahí porque van a ser artistas muy importantes que van a terminar la Edad Media. Esos sí van a tener nombres, se van a caracterizar por un estilo particular y van a ser muy influyentes para el periodo que sigue. Entonces vamos a tener que hablar de ellos. Listo. Tapemos esto y seguimos acá con Prezi. Entonces tenemos, perdón, esta primera pintura que vemos acá es del Giotto. Si vemos, el Giotto aquí está tratando de darle, que no sean las pinturas tan planas que vimos anteriormente en la Edad Media, sino que trató de dibujar la callecita, pero no le da casi. Además que uno ve los personajes, y por ejemplo este personaje que tengo aquí, perdón, este que tengo aquí al lado de la manito, ese personaje no cae por esa puerta. O sea, tienen desproporción, pero está buscando darle un sentido de profundidad a la pintura. Listo. Tenemos esta continuación, cada vez van a pulir un poco más la forma, terminando la Edad Media vamos a aceptar un poco más el naturalismo y la pintura por excelencia gótica es el vitral. El vitral es considerado pintura y por eso las ventanas tienen todos esos vitrales de muchos colores y se considera entonces la pintura del momento. Aquí ya llevamos una hora de clase, vamos a parar y luego vamos entonces a hacer otra clase explicando los conceptos medievales que ustedes consultaron previamente, ¿vale? Que tengan un feliz día, les quiero mucho, les vaya bonito. Chao y gracias. Recuerden, me pueden escribir por correo, me pueden llamar por Skype, estoy para resolverle dudas. Un abrazo, las quiero mucho y nos queda solamente socializar la guía con los conceptos medievales para que la vayan estudiando y que puedan representar y que puedan estudiar para el programa. Un abrazo, chao.